Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Voy a hablarles un momentito sobre la espiritualidad en la perspectiva del Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos. Eh, la palabra espiritualidad tiene una historia profunda en la cultura que nos heredaron los ocupantes españoles, porque nos llega la idea del espíritu ya como algo totalmente ligado a la religión católica. Eh, y justamente tenemos que hacer un poco de arqueología y de construir esta idea del espíritu y de la espiritualidad, porque ese espíritu que nos llega es un espíritu masculino y es parte de la Trinidad católica, de cómo se concibe la divinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero históricamente el espíritu venía de una dimensión femenina asociada a la sabiduría, y la voz espíritu tenía una razón de la antropología bastante tangible y material, es decir, espíritus tiene que ver con el aliento, la voz misma del expirar, aspirar, tiene que ver con ese sonido del espíritu. Y la voz espíritu, como se estableció en la religión católica, es producto de una perversión de la traducción, porque en el hebreo y en palabras antiguas de los testamentos existe la palabra ruaj, ¿sí? En una concepción hebrea donde la oposición fundamental para comprender lo humano es entre el ruaj, ¿no?, que es esta dimensión de aliento, y esta dimensión de la divinidad menos ligada a lo tangible, y la parte propiamente de la carnalidad, ¿sí? De la carne, que no del cuerpo, ¿sí? Y se tenía una noción del ser humano completo, garganta, pecho, etcétera, como nefesh, ¿no? Entonces, esa concepción es muy interesante, porque en esa concepción cada una y cada uno de nosotros somos nuestra propia carnalidad, y esa carnalidad merece respeto y tenemos esa dimensión divina. Pero cuando San Pablo, que tenía el dominio de lo hebreo, el dominio de lo griego y la entrada a la creación del universo católico, cristiano, ¿no?, entonces se cambian las cosas, porque no todo mundo tenía su competencia, y cuando eso va pasando hasta San Agustín, se pervierten los términos y va quedando esta noción del espíritu, y también la oposición entre cuerpo y alma, que es dualista y no tiene que ver nada con la idea de la integralidad del ser humano hebreo, ¿no? Ahora, la espiritualidad pues tiene que ver con toda esa historia, ¿no? Sin embargo, dentro de la misma perspectiva cristiana, hay posibilidades de comprender de otra manera y con profundidad. Por ejemplo, Leonardo Boff escribe textos bellísimos sobre la espiritualidad, y él dice que la espiritualidad tiene que ver con una dimensión profunda, ¿sí? Tenemos la parte interior, la parte exterior, dice, y él la profundidad, ¿sí? La profundidad tiene que ver para él con la espiritualidad, de algún modo con la conciencia, ¿sí?, con aquello también que nos rebasa, ¿no? Pero la espiritualidad en la tradición de Occidente se ha entendido de dos maneras diferentes. Una muy hegeliana, tiene que ver con la razón, con lo que podemos hacer, con nuestra dimensión racional, ¿no? Pero otra que para nosotros es fundamental en el SIET es cómo hacemos sentido de la vida, cómo nos conectamos con esa profundidad de Boff en la interioridad,
cómo encontramos en ese sentido de la vida algo que nos rebasa en conexión con los demás, con todos los seres, con el universo y con ese aspecto trascendente que nunca podemos agotar, que es misterio, ¿no?, en la espiritualidad. Y esa espiritualidad para nosotros es muy importante entenderla en función de la diversidad cultural, porque a esa dimensión de sentido, de conexión, de trascendencia, de divinidad, cada uno, cada una lo alcanza por las vías que su cultura y su historia la ha constituido, así como ha constituido, sí, un compartir de la razón, pero diversos contextos e historias de lo racional, ¿no? Entonces, esa espiritualidad para nosotros es parte fundamental de la vida, porque el capitalismo ha generado una condición enferma, y también el socialismo burocrático, porque han desdeñado la dimensión de la profundidad, la dimensión espiritualidad, y la dimensión de la espiritualidad es fundamental para trascender, para la salud, para conseguir otra forma de buen vivir, ¿no? Y nosotros buscamos sanar a partir de esa conexión profunda y radical con lo espiritual.